Bueno, tiempo de darnos un gustazo, de agradecer infinitamente la cortesía y la histórica generosidad del profesor, del maestro Oscar Washington Tavares, Gonzalo Bonadeo, Guido Berkovich, perdón, me puse el burro delante porque soy el que está hablando nomás. Guido Berkovich, Daniel Arcucci y obviamente unas preguntas del queridísimo Ezequiel Fernández Mur, que está con un tema personal y por eso no puede estar en vivo, aunque lo esté intentando. Maestro, ¿cómo le va? Muchas gracias y mucho gusto. Bueno, del mismo modo, les agradezco la llamada. Y no es una más, ¿no? Creo que nos conocimos en un tiempo y bueno, Sí. cada uno ha hecho su camino. Pero por razones obvias siempre hay noticias de cada uno. Y bueno, y me satisface verdaderamente después de tanto tiempo. Bueno, ¿cómo anda, maestro, en este tiempo tan peculiar que nos toca vivir, ¿no? Después de tantas cosas, tantas idas y tantas vueltas, encontrarnos con esta historia, ¿no? Tan loca del coronavirus, de las restricciones, de jugar al fútbol, de no poder jugar, de planificar cosas con el seleccionado y a la vez no poder jugarlo. ¿Cómo va llevando todo este tiempo? Y yo creo que la palabra es que estamos resistiendo, ¿no? Uh-huh. No, nada se puede considerar, como usted decía, por debajo de la pandemia. Ha tenido influencia en todo y negativa, ¿no? Ha afectado las preparaciones, las organizaciones, en nuestro caso la actividad internacional que la promovíamos, nos servía de mucho a nivel de selección mayor y de selecciones juveniles. Uh-huh. Terminó en noviembre de 2019 con un partido contra Argentina en Tel Aviv. Claro. Después de ese momento es todo incertidumbre, todo trabajando con pocos plazos, demorando la incorporación de futbolistas que están menos defendidos que en otros momentos para incorporarse, y ya tiene que hacerlo, como decimos nosotros, y entre comillas, sin anestesia, ¿no? Claro. Sin nada previo. Entonces es un problema todo eso. Uh-huh. Maestro, a ver, una de las cosas que nos comentaba Guido Berkovich, que fue el gestor insistente de esta entrevista, era de que usted leía regularmente a Ezequiel Fernández Murs y que, bueno, valoraba muchísimo su trayectoria, cosa que nosotros también hacemos, más allá de que somos amigos personales también de él. Está con un temita personal, nada, está tratando acompañando a un familiar que está con algún tema vinculado con estos tiempos. Y nos dejó grabadas un par de preguntas para usted, porque no podía estar ausente, así que le damos el pase figurado a Ezequiel para preguntarle al maestro Oscar Tavares. ¿Cómo no? Gracias. Maestro Ezequiel Fernández Murs lo saluda, un gusto, un placer. Siempre recuerdo aquella charla que tuvimos ahí en el predio de la selección, hermosa charla, así que un placer poder saludarlo. Y lamento no poder estar así para preguntarle en directo, pero bueno, emergencias familiares. Le preguntaría, usted fue docente, maestro, y estamos viviendo tiempos en que los docentes, los médicos, los enfermeros son trabajadores esenciales, pero resulta que en estos tiempos de pandemia también son trabajadores esenciales los futbolistas, toda la gente del fútbol, que obviamente los dineros que reciben unos y otros trabajadores son distintos. Me gustaría una reflexión suya sobre esa esencialidad del trabajo en nuestra sociedad en estos tiempos modernos y este fútbol en plena pandemia. Un abrazo. Bueno, en realidad sí. En cuanto a las remuneraciones, hay cosas que no son justas, pero son no difíciles, pero complicadas de solucionar, ¿no? Eso es lo que muestra la realidad. Uh-huh. Y en cuanto a la actuación de cada uno en su ámbito, siempre es importante de gente que se ha preparado para tratar de ayudar a los demás. Y en cuanto a la docencia y vinculada al fútbol, que es el ámbito que yo desde hace un tiempo me estoy dedicando casi exclusivamente, creo que se ha llegado a un momento, sobre todo en el fútbol profesional, que se puede decir que está un poco distante de todas esas cosas más edificantes, pero que al poner a cuerpos técnicos, a entrenadores frente a un grupo, por decantación se ha transformado casi obligatoriamente ejercer la docencia.
no ser un egresado de estudios docentes, sino que la tarea es más amplia, desde el momento que estamos tratando de orientar a personas. Y no se agota con la expresión que podamos tener, que es la más visible, quizá la más básica, puede ser la más importante para evaluar una actuación, que es lo que hace el equipo dentro de la cancha y lo que hacen los futbolistas. Pero en esa preparación creo que la tarea de formar equipos está por encima de todo, porque no solo atiende tareas que pretendemos que sirvan para enfrentar esas situaciones dentro de la cancha, sino también las situaciones de vida que no solo se dan en el fútbol o en un grupo futbolístico, sino que son esenciales. Los valores, la relación de respeto que tiene que haber, la formación de personas, que venga con el crecimiento por tener intereses diversos y de compromiso con el grupo de trabajo, pero también con la realidad que los rodea, que los roza, que sean personas socialmente responsables. Todo eso permite, si se logran ciertas cosas, hacer procesos más o menos largos de trabajo y haber mucha seguridad en los grupos de quién es uno y quién es el otro, y de relacionarse y encarar empresas colectivas. Y bueno, y lo que queda, respecto a los objetivos, que a veces se consiguen, a veces no, pero lo que queda más allá de eso es la satisfacción de haber sido honesto, de haber encarado la tarea con todo y ver que en los que lo rodean existe una tesitura similar. Eso hace que uno se sienta bien, y es por eso que digo, porque para mí lo más importante es formar equipos, y eso tiene que ver con la docencia y con la dedicación. Le voy a hacer una repregunta, pero después de la segunda pregunta de Ezequiel, así respetamos el tiempo del profe. Dale. Y la otra pregunta que le haría, maestro, sería, estamos a días de cumplir los 30 años de uno de los más grandes bochornos de Copa Libertadores de América. Estoy hablando de Boca Juniors Colo-Colo. Cada vez que uno recuerda aquellos incidentes con carabineros en la cancha, perros mordiendo, hay una imagen suya inevitable como técnico de Boca, allí ensangrentado. A 30 años de aquel episodio, ¿mejoró el fútbol? ¿En qué mejoró? Sobre todo después de ver lo que hemos visto en esta última semana, ¿no? A ver, profe, digo maestro. Sí, bueno, la pregunta es esa, ¿en qué mejoró? Porque cada tanto reflotan o reaparecen ciertas cosas que están reñidas con lo que debe ser una confrontación deportiva, pero que a veces los involucra. Hay que prepararse para que esas cosas no ocurran, pero aún así ciertas cosas que pueden pasar en la cancha pueden encender la llama de reacciones inconvenientes. Por eso hay que prepararse antes. Pero cuando se dan, y cuando se dan en cadena, como aquel partido, que yo nunca me imaginé, y era el nerviosismo que tenía antes del partido, que toda la gente que estaba dentro de la cancha con cámaras y fueran periodistas, dentro del campo de juego. Y bueno, entonces se desbordó, más allá del juego, más allá de las cosas que han sucedido. Lo único que me queda la sensación de que me hubiera gustado no haber tenido que vivir todo eso, ¿no? Y también verme involucrado en cosas que y la sensación de que nos dejamos llevar por determinadas situaciones.
Y bueno, nosotros en ese sentido creo que lo que tenemos que hacer mucho son los que estamos al frente justamente de los grupos o de los procesos de trabajo, y sobre todo a nivel del fútbol juvenil, que a nosotros nos ocupa mucho tiempo, mucha dedicación, mucha reflexión. Tenemos que decidir o hacerles ver estas cosas, las historias que pertenecen a un país futbolístico, los antecesores, los que han ganado, contar historias del fútbol, pero también de los errores que se pueden cometer y de las situaciones que han ocurrido, no solo en ese partido, sino en muchas situaciones que uno ha visto, que no le agregan nada al fútbol y al contrario, le pone un freno a todo lo maravilloso que tiene el fútbol, la pasión por este deporte, las ilusiones que tienen los niños al jugarlo o al tratar de proyectarse con el pensamiento hacia adelante de lo que pueden hacer con una pelota. Bueno, todas esas cosas son motivo de reflexión permanente. Y bueno, y hay que seguir trabajando. Como me decía una persona de mucha edad, algún día ganarán los buenos. Sí, porque son como los indios en la película de Vaquero, ¿no? Claro. Nunca ganaban. Y bueno, esa reflexión sí me hace, vamos a decir, acordar de ciertas cosas, pero todo es parte de lo que uno ha vivido y de todas situaciones, aún de las negativas, se sacan cosas para después intentar mejorar, ¿no? Bueno, sé que Dani Arcucci se sale de la vaina por preguntar, así que le voy a dar el pase a él y después seguimos con Guido. Dale, Dani. Sí, acá estamos, por supuesto, saludarlo con mucho placer al maestro. Antes de la pregunta quiero, culpa de Ezequiel que trajo ese recuerdo, pero el maestro me recibió en su vestuario personal de la Bombonera cuando volvieron de Santiago de Chile. Recuerdo perfectamente, tenía un corte en el pómulo, el maestro, y me dio el título, doble página del gráfico, lo entiendo, pero no lo justifico. Hablando de la reacción que habían tenido todos, ¿no? Que había tenido Boca. Entendía por qué había pasado, pero de ningún modo lo justificaba. Maestro, un placer. Mire, lo traigo a una de sus respuestas recientes. Dice, me llamó la atención, los jugadores menos defendidos que en otros momentos, y tiene que ver con las convocatorias, creí entender eso. Es cada vez más difícil para los seleccionados sudamericanos que vengan los jugadores. Se suspendió la fecha, se postergó y pasó y siguió la historia. Le pregunto puntualmente, en estos tiempos tan complicados, ¿cómo hizo para trabajar como entrenador, como seleccionador de Uruguay en estos días? La actividad se distorsionó totalmente. Nosotros en el 2006, cuando se concretó la segunda oportunidad en la selección de Uruguay, veníamos de algún tiempo o algunos años sabáticos, después de la experiencia en Boca en el 2002. Uh-huh. No trabajamos más en el fútbol. Y bueno, y anduvimos ahí reflexionando mucho sobre la realidad del fútbol mundial y sobre todo cuáles eran las características del medio futbolístico uruguayo, de su organización, de su manera de ser, de nuestras características principales y qué se podía hacer para mejorar. Entonces observamos que en nuestro país, con características especiales en cuanto a su pequeñez de territorio y desde el punto de vista demográfico, sus características especiales, un país envejecido, que la mayoría de la población tiene mucha edad, pero con un tesoro que yo lo vine a hacer cuando era adolescente porque recién se empezaba a consolidar, que es lo que nosotros llamábamos el baby fútbol. Uh-huh. Acá en Uruguay por año juegan 60.000 niños al fútbol, ahora está parado también por lo de la pandemia, pero juegan mucho y en una actividad que involucra a un entorno muy grande, principalmente la familia,
y que determina un hecho social increíble o poco común. Congrega más gente un fin de semana del fútbol infantil que todas las asistencias que puede haber en el fútbol profesional. Ajá. Se calcula que 300.000 personas están involucradas entre, yo qué sé, colaboradores, entrenadores, árbitros, todos los que trabajan ahí, familiares, los padres que van, y bueno, y es una cosa muy establecida acá, y en los tiempos modernos, vamos a decir, de la selección, pero yo qué sé, de la década, este fenómeno empezó cuando yo tendría unos 13 años, quiero decir, a fines de la década del 50, Claro. y ahí empezaron los equipos a jugar. Quiere decir que de ahí para adelante, póngale de 10 años más, jugadores de primera división empezaron a salir del baby fútbol, y en este momento ninguno de los que está jugando en este momento en la selección de Uruguay y desde muchos años atrás no ha salido del baby fútbol, provienen de ahí. Ajá. Y bueno, y eso realmente es un hecho, vamos a decir, indiscutible. Y a mí me hace decir, se ríen muchas veces cuando digo, en algún lugar del Uruguay, en algún partido de fútbol, va a estar jugando un futbolista que 5 o 6 años más adelante va a estar jugando en la selección. Totalmente. Porque esa es la historia de Francescoli, de Valverde, de Bentancur, de Suárez, de Cavani. Uh-huh. Todos han hecho ese trayecto. Y eso va a seguir, pero esa realidad habría que organizarla. Uh-huh. Porque tiene que tener también un norte, unos objetivos. Hay que luchar contra la hipercompetitividad. Ha habido desbordes increíblemente en el fútbol infantil. Hay cosas que se han escrito a través de eso. Me acuerdo que un psicólogo argentino, Marcelo Roffé, que trabajó mucho con Peckerman, escribió un libro que se llama Mi hijo el campeón. Claro. Y bueno, y ahí dice todo lo que hay que evitar y todo lo que y pasa en todas las partes del mundo. Eso, por eso hay que organizarlo. Pero nosotros recibimos ya y se juega hasta los 12 años. Después viene lo que nosotros llamamos el agujero negro. Hay momentos que son muy chicos para determinadas actividades y hay algunos que no solo interrumpen, sino que a veces dejan de jugar. Claro. Entonces hay que favorecer el ingreso a los juveniles, hay que evitar, sobre todo con jugadores del interior, que vengan buscando los sueños acá de ellos y de su familia al precio del desarraigo. Claro. Dejar sus afectos, sus paisajes, sus mascotas, sus amigos, en función de un sueño que solo lo va a poder lograr un porcentaje muy chico. Uh-huh. Los cálculos estadísticos en Uruguay dicen que el 0,14% de los niños que juegan fútbol del Uruguay en algún momento puede obtener o puede lograr un pase a Europa, por ejemplo, que se considera un parámetro más o menos objetivo de trampolín social. Uh-huh. Los otros, quiere decir, más del 99% no lo logran. Uh-huh. En un país de 3,5 millones de habitantes. Impresionante. Guido. Maestro, con las juveniles y todo el proceso de trabajo y todo. Y bueno, y en este momento hay jugadores que a partir del 2017 más o menos empezaron a pasar directamente de la selección juvenil a la selección mayor. Uh-huh. Y ahora muchos de ellos ya están consolidados. Y bueno, eso se logró, pero cuesta mucho porque hay a veces mucha confusión, a veces el apoyo que tiene que venir del entorno no es el mejor, a veces los intereses de las personas que rodean a los jugadores, a los talentos, a los jugadores con condiciones, no tienen los mismos objetivos que perseguimos nosotros y que le conviene al futbolista y a su familia, y bueno, y se generan los problemas. Por eso es necesario educar en ese sentido también. Uh-huh. Y bueno, y no solo para formar grupos, sino también para orientar y hacerle ver lo que es el fútbol de este país, su historia, las cosas que se han conseguido,
lo glorioso que ha sido el pasado del fútbol uruguayo, los errores que se han cometido en algunos momentos, las dificultades que se tienen, y bueno, y después plantearse desafíos y tratar de ser competitivos, que eso es el gran objetivo nuestro. Entonces, todo esto de la pandemia complica todo eso. La última vez que nosotros, como decía, jugamos fue contra Argentina en un partido de fecha FIFA en Israel en noviembre del 2019. Después, Arcucci, no tuvimos más oportunidades de estar con los futbolistas. En el 2019, además, jugadores que ahora están en la selección mayor también, como Matías Viña, lateral del Palmeiras, Darwin Núñez, que está en el Benfica, Brian Rodríguez, ahora está en la Almería de España, antes estaba en la Liga de Estados Unidos, pudieron tener la oportunidad de ser evaluados, y bueno, y a juicio del cuerpo técnico lograron una incorporación que nunca es definitiva, siempre está pendiente del rendimiento y vamos a decir, y de la mentalización que se tiene para estar en la selección. Y entonces es muy difícil, ya jugamos el inicio de la eliminatoria, ya nos tocó en algunos partidos ser derrotados, como por ejemplo el partido con Ecuador, aunque Quito es una plaza muy difícil, fue duro, y bueno, pero también con todos los problemas que tenemos, fuimos a Barranquilla y ganamos por primera vez en la historia, claro, en esa ciudad. Así que creo que no es poco lo que tenemos, porque venimos hay jugadores que están, como en el caso de Godín, desde que inició todo esto, se inició todo esto en el 2006. Y después Cavani, Suárez, Muslera también inmediatamente fueron aportando. Son jugadores que todavía están vigentes a nuestro entender, pero además con condiciones de liderazgo, sobre todo para transmitir experiencias anteriores y vivencias a los más nuevos, algunos de los cuales ya, vamos a decir, el caso de Valverde es un jugador muy, muy joven, pero ha evolucionado mucho, y hace 4 años que ya que debutó en la selección mayor. Quiere decir que esto sigue rodando, y después vamos a ver lo que nos dice la realidad de la cancha, ¿no? Maestro, acá, por ejemplo, le doy un caso de lo que es el fanatismo de los clubes por sobre el fanatismo por la selección, que ese es un viejo dilema, por lo menos en esta parte de me parece, del continente, ¿no? Acá todavía se habla del maestro Tavares en Boca y de aquel cabezazo de Pusineri que le impidió a Boca ser campeón para que saliera campeón Independiente. Se habla más de eso probablemente el hincha de Boca que de la derrota con Francia ahora en el Mundial 2018, de cómo perdió la Argentina y no pudo superar al equipo que después salió campeón del mundo. Usted dirigió aquí en Boca y pudo ver lo que es esa locura, esa pasión que hay acá, yo creo que por encima claramente de la selección argentina. Y quizá le ha pasado con Peñarol, que usted fue campeón con Peñarol en el 85 allá, y quizá es más el fervor del hincha de fútbol de los clubes que de la selección. ¿A qué se debe? Y bueno, se debe a la pasión que se tiene desde muy temprano en la vida por el fútbol, y siempre se canaliza a través de un partidarismo que a veces empieza con lazos, por los lazos familiares o por determinadas circunstancias, que hizo, por ejemplo, que Eduardo Galeano, en una nota, mejor dicho, en una sección de un libro, hablaba de que en la vida de una persona, hablando de los hombres, generalmente cambian de trabajo, a veces cambian de nacionalidad, cambian de mujer o de enamorada, pero es muy difícil que cambien la pasión por un equipo de fútbol. Son cosas que no creo que se pueda decir que están dentro de lo irracional, pero sí de que es uno de los aspectos que le da tanto poder de convocatoria a los grandes equipos. Lo de Boca y de los pedidos de cuenta que siempre hay con los jugadores, con los entrenadores, por ese afán de ganar que hay.
también tiene aspectos que yo lo he vivido que son maravillosos. Y escucho a algunos jugadores de mi selección que a veces le preguntan en qué equipo querrías estar. Y bueno, la experiencia en Boca, porque trasciende, parece que es algo mágico. Y bueno, son cosas que se van dando. Y le quiero decir que respecto a la selección, por cosas que fueron pasando durante el trayecto, nosotros nos sentimos muy respetados por los clubes, por sus aportes, por Sudáfrica. Nosotros se hizo algo que no se venía haciendo desde hace mucho tiempo en los campeonatos mundiales, pero además nos dio espalda por la relación que entablaron los futbolistas con la gente, una empatía muy grande, y bueno, hizo que con el correr del tiempo el público de la selección fuese muy distinto al que iba a los partidos del medio local. Mujeres, niños, gente joven, y jugaba con el equipo, o sea, aportaba, iba realmente a apoyar y a hacerlo sentir. Y bueno, y eso creo que es importante, y ahora quién sabe por cuánto tiempo más no lo tenemos, ni nosotros ni ningún equipo. Maestro, me voy a rogar la última. Más que una pregunta, es compartir una especie de reivindicación histórica, ¿no? Porque usted llega a Boca en el 91 y vos recordás, Guido, más o menos cómo podías llegar a formar el último equipo que dirigió el maestro antes de dirigir a Boca en el 91, Guido. Antes de dirigir. Te voy a ayudar, mira. Por eso hablo de una reivindicación. En el arco, Fernando Alves. Sí. Pepe Herrera, el Tano Gutiérrez, Hugo de León, Domínguez, Perdomo, Ostolaza quizás también, y después se me bloquea todo, porque me quedan, para el resto, Alzamendi, Francescoli, Rubén Paz, Rubén Sosa, Bengoechea, Manteca Martínez, el Patito Aguilera y Daniel Fonseca. Estos muchachos fueron a un mundial ingrato para Uruguay, porque fue un equipo que mereció más que lo que ligó en ese mundial del 90. Y usted era el técnico, maestro, y la verdad que obviamente fue maravilloso lo que pasó del 2006 en adelante, y es algo que se celebra más allá, porque sabemos que tenemos mucho más afinidades que distancias entre rioplatenses. Pero yo tengo un recuerdo muy grato y a la vez ingrato de este equipo que debió haber sido otra cosa, por los nombres que tuvo, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Yo también, después de esa experiencia, en que yo evidentemente llegué a la selección, como llegan realmente todos, después de lo de Peñarol. Yo estaba en Colombia, en Deportivo Cali, y bueno, la selección muchas veces es un premio al éxito circunstancial en alguna actividad. Y bueno, empecé ahí, y tenía, yo qué sé, 40 años, y no tenía el nivel de experiencia y de vivencia que tuve después. A veces, si a uno le vaya mal o perder, si uno aprovecha esas circunstancias y trata de reinventarse, es positivo. Y en cuanto a los jugadores, yo creo en eso, en los que se reinventan, los que pasan momentos malos y después se superan. Ya generalmente no vuelven atrás, ya siguen consolidándose. Y bueno, en el 90, cuando vinimos, acá se hizo una especie de simposio organizado por una fundación, FESUR, y el título era Uruguay, nunca más campeón mundial. ¡Qué barbaridad! Sí, y participaron periodistas, dirigentes, por ejemplo, Eduardo Galeano fue uno de los participantes, o sea, gente vinculada a la cultura, y yo, por supuesto que participé. Y no para dar explicaciones, simplemente para decir que bueno, se gana o se pierde. Yo me acuerdo que el debut fue contra España. Sí. Y bueno, dominó Uruguay. Falló un penal Rubén Sosa ese día, ¿no? Bueno, sí. Claro. Por una pelota que un jugador español sacó en la línea. Eso, no era una jugada de expulsión esa en aquel momento. No. Y bueno, cerró el penal y
se empató un partido que se tendría que haber ganado. Y bueno, y después vino la derrota contra Bélgica y un partido contra Corea Y que después Italia. se ganó en el último minuto. Y bueno, y después nos tocó no solo con el equipo local en octavos, sino con el que estaba en mejor forma en ese momento, Claro, ¿no? claro. En el campeonato. Y nos ganaron 2-0 y se terminó eso, pero esa selección tenía grandes jugadores, también fueron con todos los sueños y todo, pero no tenía el respaldo de procesos de trabajo y de afiliarse a ciertas cosas. Y fue lo que me quedó, la gran enseñanza que yo tuve. Yo viví otra cosa. Cuando fuimos a Sudáfrica, yo me acuerdo que antes de ir al Mundial del 90, fuimos 4 meses a Europa 4 meses antes del Mundial. Claro. Porque había una diferencia, si no íbamos en ese momento, creo que nos salía como $20.000 más. Así como le digo. Genial. Y bueno, y nos tuvimos que ir antes. Y fue un gran error desde el punto de vista estratégico. Claro. Porque no se puede estar tanto tiempo alejado de todo. Más allá de que jugábamos partidos de preparación. Entre esos partidos fuimos a Wembley, le ganamos 2-1 a Inglaterra. Sí. Empatamos 3-3 con Alemania. En Alemania, ¿no? Y bueno, y había mucho entusiasmo con el equipo. Por eso dolió mucho el haber quedado eliminado en octavos. Sí. Pero para mí fue una fuente de reflexión sobre cómo era la cosa en el fútbol de alta competencia y en el fútbol de selecciones, ¿no? Bueno, más que... Y bueno, por ahí anduvo la cosa con aquel tiempo, y bueno, y todos esos jugadores eran grandes jugadores, como también eran grandes jugadores los que integraron la selección de Uruguay del 86. Claro que sí. Y bueno, y tenían tampoco el respaldo de estos procesos de trabajo. No es fácil hacerlo en una selección, pero hay que intentarlo. Nosotros lo encontramos por todo esto que le dije en una pregunta anterior, del tesoro del fútbol infantil, del trabajar con los juveniles, ser responsable de la selección mayor y de las juveniles a la vez, con entrenadores específicos para las diferentes categorías, desde sus 20 a sus 15. Y bueno, y ahí vienen los problemas de los asuntos de cómo incorporar jugadores a la selección, marcar un perfil desde el punto de vista futbolístico, obviamente, pero también desde el punto de vista comportamental y ético. Y bueno, eso creo que ahora las selecciones importantes, las competitivas, Gonzalo Montiel lo hacen, pero verdaderamente en aquel tiempo no lo hacíamos. Maestro, más que agradecidos por esto, en realidad más que hablar de la mala suerte o del infortunio de ese equipo, es hablar del plantel que se animó a armar el maestro con semejantes nombres, algo que parecía impropio de la época. Le agradecemos infinitamente esta charla, un placer escucharlo y bueno, y ojalá pronto lo veamos de vuelta al borde de la cancha. Bueno, le quiero decir algo, si usted me permite. Por favor. Muy contento de haberme reencontrado con usted, con Arcucci, después de tanto tiempo. Reencontrado es una manera de decir, pero... Claro. Y lo de Fernández Mur, que a mí no solo me interesa lo que dice para informarme y para robar cosas, yo soy un robador de ideas. Lo único que no me pongo la ropa que no me corresponde. Cuando lo hago, digo de dónde lo saqué y quién lo dijo. Y tengo una gran admiración por Fernando Mur. Nosotros también. El juego, luego insisto, lo tengo ahí en mi biblioteca y cada tanto recurro a él y lo releo. Ya van varias relecturas y me parece que es uno de los grandes aportes con sus visiones tan especiales, no solo para el fútbol, sino para el deporte en general y para la sociedad. Bueno, ya estamos cortando este audio para que lo escuche Ezequiel, que se va a poner muy, muy feliz y se va a emocionar. Maestro, millón de gracias y nada, el placer de siempre. Bueno, igualmente para ustedes, gracias. Un placer, Oscar Washington Tavares.